pasado? ¿Bien? Muy bien. Qué bien. Pensando en la cena del Señor por la mañana, mirando a las participaciones de los hermanos en el día de hoy, y de verdad me encanta cuando veo, había como 10, 11 hermanos compartiendo, entonces estoy seguro que alegra el corazón del Señor. ¿Sí? Si nos alegra a nosotros, ¿qué más al Señor? ¿Cierto? Entonces, hermanos, qué rico que podamos ejercer una mano en Australia ya con el Señor, pero Él decía a nosotros cuando éramos jóvenes, bueno, todavía estoy joven, ¿cierto? Me dijeron que tenía que tener el 57 para la próxima vez. Y él decía a los jóvenes, a nosotros los hombres, varones, jóvenes, nos decía, hermanitos, no toman el lugar de las semanas en la cena del Señor. ¿Cuál es el lugar de las semanas? Está en silencio. Y él nos decía, no toma el lugar de las semanas en la cena del Señor. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de nuevo. Así 10, estamos ahí en Hechos mirando a la iglesia primitiva. Esa iglesia que, bueno, para mí no había nada primitiva de la iglesia en el sentido de que eran un poco de personas que no sabían lo que estaban haciendo. No eran ignorantes, esa no es la idea que queremos dar. Ellos eran una iglesia que nos deja enseñanzas, nos deja retos como iglesia. Era una iglesia principiante, pero una iglesia que amaba a Jesús. Una iglesia llena del primer amor. Imagínense el Señor Jesucristo recién crucificado. Y ellos lo habían visto todo lo que pasó en el Calvario. Hasta sus propios errores. Pedro negando a Jesús. Los otros saliendo, corriendo, avergonzados. Pero ahí están después de su resurrección, esperando la venida, la promesa del Espíritu Santo, reunidos en oración, unánimes, juntos. Nosotros necesitamos esto, hermanos. Necesitamos ese tipo de comunión entre nosotros. Eso no ha cambiado. Entonces, hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 2, de nuevo versículos 40 a 47.
Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que todos los que recibieron su promesa, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Y y vendiendo sus propiedades y sus bienes y lo que compartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia, Padre, conscientes, Padre, de nuestra necesidad de ti, Padre, buscar tu rostro, buscar tu voluntad en nuestras vidas. Padre, tantas veces somos obedisos, Padre, olvidamos las cosas aún más básicas. Pero Padre, queremos en esta mañana volver a tocar a mirar a esa iglesia, Padre, que tenía el privilegio de ser la primera iglesia formada, Padre, una iglesia con un amor hacia el Señor, Padre, tan viva, porque lo habían visto en persona, lo habían experimentado, Padre, de primera mano, la obra de la cruz, la obra del Espíritu Santo en las vidas de tantas personas. Y Padre, queremos en esta mañana rogarte para que tú estés guiándonos, ayudándonos, Padre, a entender lo que sea la voluntad tuya para nuestras vidas. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos visto al comienzo de la iglesia y los ejemplos que nos ha dejado, ¿cierto? Primer ejemplo que vimos y ya hemos tocado, unánimes juntos, ¿cierto? Esos creyentes. Esperaban el Espíritu Santo, quien Jesús habían anunciado. Ellos no sabían, me imagino qué era eso, pero esperaban esa llegada del Espíritu Santo sobre sus vidas, que el Señor les había dicho, espera en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Notamos que esta iglesia era una iglesia evangelística. Era una iglesia que enfocaba en el Evangelio. Presentaba a Jesús como el único que podía salvar. Practicaban el bautismo y fue establecido la iglesia local, la primera iglesia local. Y encontramos que ellos perseveraban. En versículos 42 nos dice que perseveraban. No solamente tenían esas de orar, etcétera, pero perseveraban. Eran unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de verdad. Eran retenedores, como dice en Filipenses, retenedores de la palabra del Señor. Perseveraban en
su perseverancia en la comunión de unos con otros, como creyentes. Perseveraban en la cena del Señor. Eran el anhelo de ellos de estar cada primer día de la semana para recordar al Señor. Bueno, parece que en el principio lo hacían diariamente, ¿cierto? Eso es lo que nos indica. Perseveraban en la oración en la iglesia primitiva. Esa era una cosa que les motivaba, la oración, juntos en oración. En los días antes del comienzo de la iglesia estaban ahí unánimes orando en Hechos capítulo 1:14. La oración era una práctica desde el Antiguo Testamento. En el último estudio nosotros miramos este punto. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Él les enseñó. Bueno, ellos le pidieron el favor, ¿cierto? Pero Él les enseñó a orar. Y en el último estudio mirábamos en Mateo 6 y había unos puntos que hablamos. La iglesia en Mateo 6, 5-13, la oración debe ser sincera. No como los hipócritas, dice el Señor, ¿cierto? A solos con Dios. Entra en tu aposento, ¿cierto? Necesita ser, aunque vamos a contradecirnos en un momentico, pero la idea no tanto, creo yo, es el lugar, sino es que la actitud, sí, la actitud del corazón. No es para que otros escuchen, para que estemos haciendo llamando atención a cuán bueno podemos orar. Sencilla, sin vanas repeticiones. La oración debe ser algo sencilla, íntima. Padre nuestro, ¿cierto? Padre mío. La oración debe ser íntima. Reverente. Santificado sea tu nombre, santo sea tu nombre. Bueno, yo cambié la palabra que tenía aquí, los hermanos me corrigieron entonces cambié a anticipación, en anticipación. Venga tu reino, ¿cierto? Cuando oramos, la oración debe ser algo anticipando la voz del Señor, y hablamos un momentico más sobre esto. Permitir que Dios sea Dios. Hágase tu voluntad. Pero aquí y últimamente alabanza y adoración. Tuyo es la honra. La oración es un medio de alabanza a Dios. Debemos estar alabando a Dios en nuestras oraciones. Pero durante la semana, en esos días, pensé en otro puntico ahí. Y de pronto ustedes tienen otros también que pueden. Pero la oración debe ser bíblica. ¿Sí? La oración debe ser bíblica. Hágase tu voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿En visiones? ¿Encontramos en las visiones? ¿En sueños? Es que me soñé. Y hermano, uno de los que más, no digo que no debe ser paz, pero la paz sola no es el sello que lo que estoy orando es la voluntad de Dios. ¿Me hace entender? La paz es necesario, pero la paz en sí no es la garantía que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios.
¿Entendemos bien lo que estoy queriendo compartir? A veces dicen, no, hermano, es que yo tengo paz salir con ese muchacho o ese muchacho. Yo tengo paz de irme a tal parte, de hacer tal cosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esta cosa que tengo? Porque la paz real solamente está en la palabra de Dios. Entonces yo puedo estar diciendo, no, es que yo tengo paz, pero no es la voluntad de Dios. La escritura me habla diferente, ¿cierto? Entonces, la paz es una emoción. Aún, a veces yo sé que el Señor quiere que yo haga algo y yo no tengo paz. Yo tengo un conflicto en mi corazón porque yo no quiero hacer lo que yo sé que Dios quiere que yo haga. Hemos pasado por momentos así y tenemos una lucha con el Señor. Entonces vamos a decir, no, Señor, es que el hecho que yo no tengo paz, entonces yo no voy a hacer tal cosa cuando el Señor está diciéndome que lo haga. ¿Cierto? La palabra de Dios me está diciendo. Entonces, quiero que entendamos esta parte, hermanos. Que nuestra oración debe ser basado en la enseñanza de la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Pensando en las oraciones de Jesús, y ese es donde de pronto voy a como contradecir un poquitico. Encontramos en la escritura que la oración del Señor Jesucristo era natural. Era una cosa que venía naturalmente. A veces nosotros escuchamos, no es que hay reglas, ¿cierto? Bueno, dicen que tiene que postrarse. Hablando de postura cuando estemos orando. Pero la única postura o la única que tenemos como una regla es un corazón contrito, un corazón que está sincero con el Señor, ¿cierto? Entonces, hermanos, la oración no es porque hemos doblado rodilla, porque hemos hecho esto, porque no, la oración viene de Él. Viene de una relación con el Señor, viene naturalmente de nuestra vida, espontáneo. Y el Señor, vemos al Señor en su andar, sus oraciones espontáneas. Dice en Tesalonicenses, ¿cierto? Orad sin cesar. Eso es una cosa que constantes en la oración nos dice en otra parte. El Señor Jesucristo lo vemos caminando con sus discípulos y empieza a orar. Lo vemos hablando con el pueblo y empieza a orar. Lo vemos solos. Sí, hay veces solo con su padre y ora. Pero me impacté, hermanos, pensando en eso, colgado sobre una cruz. Colgado sobre una cruz. Oró, Padre, perdónalos. Ese es impactante. Padre, perdónalos. En Juan 12 dice, ahora está turbado mi alma. ¿Y qué diré? ¿Y qué dice él? Padre, sálvame de esa hora. Y termina diciendo, Padre, glorifique tu nombre. La alabanza, ¿cierto? En Getsemaní, Padre, si quieres pasar esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí él, en agonía,
gotas de sangre. ¿Cierto? La oración es algo que cuesta también, podemos decir. Sus últimas palabras en la cruz, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los apóstoles y los nuevos creyentes, unánimes en oración, en Hechos capítulo 1, ya hemos hablado. Un número considerable de discípulos, 120, nos dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con Marta, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pablo se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Ya vemos este ejemplo de estos hermanos. Antes del principio de la iglesia, el hábito de los discípulos fue orar juntos y seguían constantes en la práctica en Hechos capítulo 2. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. Miramos lo que es y lo que no es la oración. Unos punticos breves. La oración es hablar con Dios y esperar su respuesta. A veces tiramos una oración y corremos, ¿cierto? Pero la oración es una actitud de no solamente orar, sino esperar la respuesta. ¿Cómo sentimos nosotros cuando hablamos con una persona, le decimos una cosa, ni pidiendo, solamente queremos decirle una cosa? Y la mano voltea o la mano voltea y se va y nos deja ahí con la palabra en la boca. ¿Cómo sentimos nosotros? ¿Cierto? Y a veces hacemos eso con Dios. Decimos, Señor, y salimos sin esperar su respuesta. Jeremías capítulo 33 dice, clama a mí. ¿Y qué dice él? Yo le responderé. Oiga, esa es una promesa del Señor. Yo le responderé. Son palabras de seguridad para nosotros, ¿cierto? En Salmo 39 dice, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Aquí hay la anticipación, ¿cierto? Hay una anticipación de la respuesta del Señor. Las oraciones, bueno, pensando en las oraciones de cajón. Hermano, no son oraciones. A veces yo he visto hermanos cogiendo una oración que alguien les había mandado y lo pegan y ora esa oración, mándalo a 10 personas y Dios le va a bendecir. Si no lo manda, hay maldición. ¿Cierto? Hemos recibido cosas así. Bueno, yo hace tiempo no he visto hermanos aquí mandar esa cosa y espero que no pasa. Pero hermanos, esas oraciones, bueno, aunque yo no, ¿cierto? No sé qué hacen en privado con pero hermanos, eso no es una oración. Eso no es una oración. La oración viene de nuestro corazón. No algo que alguien escribió y nos manda para amenazarnos con maldición de parte de Dios. Eso no es una oración. Eso es alguien que no conoce al Señor. Entonces, esas son vanas repeticiones y ni alcanzan al cielo raso. La oración es una manifestación de fe. La fe
por medio de una vida en intimidad con Dios. Y yo pensando en Jorge Mula. Hemos escuchado historias de Jorge Mula. Historias impactantes de un hombre que creía en Dios, que creía él quería que Dios haga algo que ningún hombre podía hacer. Esa fue lo que le motivó a él, que Dios haría algo que ningún hombre puede decir que fue un hombre que lo hacía. ¿Por qué así? Por su fe, su confianza, su relación íntima con el Señor. Y pensando en Daniel, en el pozo de leones. Darío, recuerdo que esos hombres hicieron un complot contra Daniel para acabar con él. Y el rey fue engañado y firmó el papel. No sé si es como con marcador, como hacen en los Estados Unidos ahora, ¿cierto? Muchos decretos han sido firmados en los Estados Unidos en los últimos meses y pedazo. Y lo hacen con un borrador, no un borrador, un marcador. Pero el rey firmó ese documento. Y Daniel fue y oró, como él siempre había hecho. Y se encuentra ahora en el pozo de leones por haber pedido petición de uno aparte del rey. Y dice Darío el día siguiente, después de toda una noche, Daniel en el pozo, dice, y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente. Oye, qué tremenda palabra, ¿cierto? Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Qué había aquí con Daniel? Un hombre que continuamente servía al Señor. Era obvio, era evidente y todo el mundo sabía que este Daniel tenía una relación íntima con su Dios. Y el rey hace la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Ese Dios tuyo, Daniel, Él ha podido librarte de esos leones. Yo no sé de ustedes, pero yo creo que si yo estuviera el rey, yo estaría llegando allá no creyendo que iba a escuchar la voz de Daniel. Pero dice entonces, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones. Ese es el Dios a quien estamos orando o debemos orar. Ese Dios que hace lo que ningún hombre puede hacer. Daniel cerró la boca de los leones. La oración de Daniel cerró la boca de los leones. La oración de Darío, si él hubiera orado, cerró la boca de los leones. Fue el Dios de los cielos.
una vida de oración. Santiago nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Creemos eso? Hemos visto esas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación y paciencia de la Escritura tengamos esperanza. La oración eficaz del justo. Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecies tú, oh Dios. El corazón contrito. Un corazón que cree, que está doblado, sabiendo que en sí no puede hacer nada. Pero Él sí. Lo necesitamos. ¿Por qué en estos dos versículos? Decimos que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿cierto? Orad sin cesar. Pero hemos visto lo que dice antes. Estad siempre gozosos. Es parte de la fe, de confiar en nuestro Señor, en el Dios creador de los cielos. Nosotros estamos mirando en Génesis los sábados por la mañana. Y hermanos, decimos en esos días que Génesis 1 es tan sencillo. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creemos eso? Pero cuando miramos la profundidad de eso, es impresionante. Cuando miramos la profundidad de esas palabras. Y creó Dios, ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿Qué Dios es Él? Es Él, que con sus dedos formó las estrellas, con la palabra de su poder hizo las cosas, con la palabra Él sostiene todo en su lugar. ¿Por qué no nos acercamos más al sol? ¿Por qué no pasan esas cosas de esas estrellas cayendo, no sé qué? ¿Y por qué pasan al lado de la tierra sin caer sobre cosas que son tan grandes que si nos pegaba, podrían derrotar ese mundo como una piedra con un martillo? ¿Sí? El Dios a quien oramos, el Dios creador. ¿Qué impide nuestras oraciones, hermanos? Porque la Escritura nos dice el pecado. Hermano, el pecado. Dice en Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. En la nueva versión internacional dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, valorado, resguardado maldad en mi corazón. El pecado, hermanos, hace estorbo a nuestras oraciones. Relaciones dañadas.
hablando en 1 Pedro de la pareja en el hogar, pero esta aplica a todo nuestra contorno, ¿cierto? Dice vosotros, maridos, igualmente vivid con ellos sabiamente. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que vivirnos, orando juntos? ¿Por qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos estorbos a nuestras oraciones por la comunión que tenemos con nuestros hermanos? Y nosotros sabemos, ¿cierto? Yo sé cuando no puedo hablar tranquilamente con una hermana, con mi esposa. ¿Ah? Oraciones desenfocados. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esas son esas oraciones que oramos para nuestro bien, ¿cierto? Sin pensar, egoístas, oraciones egoístas, desenfocados. Que el Señor nos preserve de eso. Para llegar a una aplicación al final. Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? ¿Hay lecciones sobre la oración, la perseverancia en la oración? Que son lecciones para nosotros de esa iglesia primitiva allá hace 2000 años atrás. ¿Cuál es el ejemplo que la iglesia primitiva nos deja? ¿Hay un ejemplo? La importancia de la oración. Unos por los otros. Y unánimes juntos. Tremendo, ¿cierto? ¿Sencillo? ¿Es difícil hacer? Es difícil hacer, ¿cierto? Pero es lo que esta iglesia el ejemplo que nos dejaba. Nosotros sabemos que muy pocos, no mucho tiempo después, entró una situación que causó un temor en la iglesia. A veces pienso yo en si el Señor fuera a actuar en nuestra congregación como actuó ahí. Si Él hubiera actuado o actúe en nosotros como Él actuó entre el pueblo de Israel cuando ellos pecaron en contra y miles de ellos murieron en un día por consecuencia de sus pecados. Hermanos, la importancia de guardar la unidad. Sean grata los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía, redención mía. Sean gratas, hermano. Las oraciones, las palabras. En esos días, Samuel como empezó una serie de charlas de estudios sobre la cosmovisión. Y varios de nosotros hemos como robado la palabra de él, ¿cierto? Hemos como ha vuelto una palabra de cajón. Pero hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo sé que algunos hermanos fueron tocados
el viernes, hace 8, así, cuando Samuel nos habló de Mata. Hermanos, nosotros creemos tanto. ¿Quién no cree acá? Orar sin cesar. ¿Quién no cita eso? ¿Quién no cita 1 Pedro 5:7? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Es como una frase de cajón, ¿cierto? Decimos a una persona que tiene un problema y viene y ya nos habla y dice, hermanito, echad toda vuestra ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Pero hermanos, creemos esto, pero aplicamos esto en nuestras vidas. ¿De verdad? ¿Creemos esto? ¿O estamos como Mata que decía, Señor, yo sé que usted va a resucitar, usted es la resurrección, yo sé todo eso. Mata, quita la piedra. Oh, no, Señor. No, Señor. ¡Qué locura! No puede ahora, Señor. 4 días ha pasado. Esta semana pasada compré unos huevos, unos panales de huevos. Y a los 2 días mi esposo me dice, hay un huevo ahí que está podrido. Y ella se fue a buscar y encontró uno que tenía un huequito en el huevito, en medio de los panales. No, Señor, él es 4 días. Echamos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Creemos, pero lo practicamos. Hermano, que sea nuestras oraciones sinceros, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a orar unos por los otros. Padre, en esta mañana, alabado sea tu nombre, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Padre, de verdad, sabemos tanto de tu palabra, pero Padre, cuando llega al momento de orar, Padre, fallamos. Todos hemos sido culpables de en vez de orar, de buscar a otros, buscar a murmurar, a chismosear, a tantas cosas. Pero Padre, gracias porque tenemos a ti como nuestro Dios, que entiende todas nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Ayúdanos como iglesia, Padre, a orar, a abrazarnos a todos en oración, porque necesitamos los unos
a los otros. Y Padre, sabemos que cuando esta pasa, viene de ti bendición y salvación. Ayúdanos a confiar en ti. Y te pedimos esto, Padre, rogándote por la predicación del Evangelio en la noche, para que, Padre, tu palabra llegue a estos corazones sedientos de ti. Esos corazones, Padre, que necesitan conocer a Jesús, necesitan, Padre, tener el perdón de sus pecados. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.